Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy mi esposo y yo nos encontramos muy contentos porque vamos a dar inicio a nuestra primera sesión del grupo Oración Aqua Viva, el cual venimos ya reuniéndonos todos los viernes en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en el barrio Loreto. Nos encontramos muy contentos porque a través de estos medios queremos llegar a ustedes aprovechando la situación que en este momento estamos viviendo de aislamiento. Queremos que aprovechen ustedes también en sus casitas para que se pongan a orar y que se pongan en una íntima comunión con el Señor. El día de hoy queremos compartirles lo mismo que venimos haciendo durante todo este tiempo, algo muy sencillo, pero con mucha disposición y con mucho amor para ustedes. Es compartirles la palabra del Señor, hacer una corta reflexión acerca de ella y finalizamos con una oración. Bueno, queridos amigos, vamos a compartir la palabra que leyó el Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi y que fue el de la tempestad calmada. Lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 40. Aquel mismo día, siendo ya tarde, les dijo: pasemos a la ribera de enfrente. Y despidiendo al pueblo, estando Jesús como estaba en la barca, se hicieron con él a la vela, y lo iban acompañando otros barcos. Se levantó entonces una gran tempestad de viento que arrojaba las olas en la barca, de manera que ya ésta se llenaba de agua. Entretanto, él estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Lo despertaron pues y le dijeron: Maestro, ¿no se te da nada que perezcamos? Y él, levantándose, amenazó al viento y dijo al mar: Calla tú, sosiégate. Y al instante calmó el viento y sobrevino una gran tranquilidad. Entonces les dijo: ¿de qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe todavía? Y quedaron sobrecogidos de gran espanto, diciéndose unos a otros: ¿quién es este a quien aun el viento y el mar prestan obediencia? Palabra de Te Dios. alabamos, Señor. Impresionante lectura, amor, ¿cierto? Muy bonito. Una lectura muy hermosa que nos compartió, como dijimos, el Papa. Y pues él hizo una reflexión. De esa reflexión que hizo el Papa, pues tal vez vamos a tocar algunos temas, pero yo me quiero centrar en 4 frases de este Evangelio que vienen a enmarcarse en esta circunstancia que estamos viviendo de esta cuarentena, este aislamiento. La primera frase es: pasemos a la otra orilla. Pasemos a la otra orilla. Es una de las traducciones más comunes. ¿Qué es pasar a la otra orilla? Esta invitación de Jesús es impresionante. Porque aunque aquí es solamente locativa, se refiere a que van a pasar de un lado a otro, en realidad tal vez Jesús y nosotros al leer este pasaje encontramos un sentido mucho más profundo, que es: Jesús nos está llamando a una etapa diferente, algo desconocido, algo nuevo, algo que implica todo un proceso, que implica el renunciar a muchas seguridades, renunciar a nosotros mismos. Pasemos a la otra orilla en una barca. Para ellos sonó muy sencillo y ellos se embarcaron y zarparon con él. Pero ese pasar a la otra orilla de repente se convirtió en una tempestad. Y quiero entonces reflexionar sobre esto. Pasemos a la otra orilla, pasemos a la otra orilla. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué me quiere decir el Señor a mí en este día con esta reflexión? Pasemos a la otra orilla. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo? ¿Cómo estoy dispuesto a asumir eso? Estamos ante algo desconocido, algo que no nos había tocado, algo que es quizá en el último siglo la situación más complicada que está viviendo la humanidad. Y nosotros estamos inmersos en eso. Y eso pasó de repente. No nos dio tiempo de preparar, no nos dio tiempo de prevenir, de prever nada. Simplemente pasó.
Y aquí estamos los católicos tratando de dar esperanza, de dar fortaleza en estos momentos a los demás, como lo estuvo haciendo el Papa en la bendición. ¿Y qué estamos dispuestos nosotros a dar y hacer? Acuérdense de ese pueblo de Israel, cuando Moisés levantó su cayado, su vara, y se abrió el mar rojo y tuvieron que pasar de una orilla a la otra. Imagínense la fe del pueblo de Israel para atravesar un mar, sabiendo que en cualquier momento el agua que estaba detenida les podía caer encima, pues como se ve por ejemplo en la película Los 10 Mandamientos. Otros lo explican de otro modo, diciendo que es que era un tiempo de sequía. No, eso fue un milagro, lo cierto es que fue un milagro y que el pueblo de Israel pasó, dice la palabra, a pie enjuto. Pasaron de una orilla a la otra orilla y después de pasar ese mar rojo el pueblo de Israel era libre. O sea que ese tránsito hacia la otra orilla fue algo grandioso para ellos. El Señor nos dice esta noche, pasemos a la otra orilla. En esto, en esto que nos dice el Señor de pasar a la otra orilla, nos está pidiendo que nos quitemos de esa zona de confort en la cual estamos. Nos está pidiendo que demos un paso de fe y no sabemos qué va a pasar, pero simplemente nos está diciendo que nos desacomodemos, que pasemos con Él de la otra orilla, porque en esto tan sencillo que Él nos dice pasemos, Él ya nos está diciendo que va a estar con nosotros, que va a estar con nosotros en ese paso, en ese camino, que no sabemos cómo va a ser, pero Él simplemente nos dice que nos despojemos de lo que ya tenemos, que nos despojemos de las comodidades, que nos despojemos de la forma como estamos viviendo, incluso para algunos de pronto puede que ya lo tengan todo solucionado y que ya lo tengan todo en esta vida. Simplemente nos está diciendo, deja eso, ven conmigo y pasemos a la otra orilla, a la otra orilla. Bueno, el segundo punto que quiero tocar es eso que nos parece tan curioso, que dice, él durmiendo en la popa sobre un cabezal. Un cabezal era un almohadoncito, o sea que Jesús iba preparado para dormirse o justo había un cabezal ahí para dormirse. Él iba tranquilo. Iba tranquilo, exactamente, iba sereno y estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Nosotros decimos todo va viento en popa. Viento en popa significa todo va excelente, la barca va muy bien. Y el Señor sentía que estaba viento en popa, la parte trasera del barco. Él sentía que iba viento en popa, mientras que los otros de repente se empezaron a alarmar. Y parece curiosísimo que en medio de la gritamenta de los apóstoles, del ruido, de las olas, de la tempestad, de los rayos, los truenos, Del miedo. Jesús no se haya despertado. Qué impresionante es esto. Él estaba durmiendo sobre un cabezal. Jesús dice, pues en la palabra ahí que antes tuvo un recorrido, él estuvo trasegando todo el día y estaba muy cansado. Pero al mismo tiempo que cuando nosotros leemos y pensamos que esto es lo lógico, no. Jesús entregó su vida en la cruz cuando Él quiso. Y Él se durmió en el Señor y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se durmió cuando Él quiso. Entonces, si Él se durmió acá fue porque Él quiso. Así como leíamos que Él se quedó cuando Lázaro estaba en enfermedad, iba a morir, Él se quedó en esa ciudad y no quiso ir sino después de que Lázaro había muerto. El Señor estaba acá confiado, tranquilo, mientras que los apóstoles estaban alarmados. El Señor estaba durmiendo como un niño en los brazos de su madre. Pongo mi alma en la paz junto a ti, Señor, como un niño en brazos de su madre, dice el Salmo. Así estaba el Señor, siendo arrullado por el Padre Celestial, siendo arrullado por las olas, aunque fueran olas severas, Él estaba tranquilo. Recuerdo ese salmo también que dice, es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de la fatiga, Dios lo da a sus amigos mientras duermen.
Mientras que nosotros muchas veces pensamos que es nuestra laboriosidad, lo que nosotros hagamos, nuestro empeño, nuestro trabajo, nuestro activismo, nuestro frenesí, lo que va a solucionar las cosas, como el paso con los apóstoles que estaban de un lado para otro, remando por este lado, remando por otro, gritando, tratando de sacar el agua, haciendo esto y aquello. Jesús estaba calmado, durmiendo. Dios da el pan de la fatiga a sus amigos mientras duermen. Lo que para otros es un cansancio tremendo, para los hijos de Dios puede ser tan sencillo como acostarse a dormir. Me encanta la figura de San José, a quien Dios le solucionaba sus problemas mientras dormía. Acuérdense que José se acostaba con un gran problema, se dormía y el Señor en el sueño le solucionaba los problemas. ¿Por qué? Porque José era un hombre confiado en la providencia de Dios, era un justo. Y entonces miremos a Jesús durmiendo sobre ese cabezal. Nosotros tenemos en este momento una angustia global y también quizá una angustia particular, personal, íntima. Quizá estamos en tempestad por dentro y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo te vas a quedar dormido? Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué estás dormido? O a veces ni siquiera creemos que el Señor está ahí. A veces nos pasa como los apóstoles. Recuerden que al final ellos se sorprendieron. ¿Y quién es este? O sea que ellos cuando le dijeron al Señor que se iban a hundir, seguramente lo único era como que querían constatar con él y decirle, Señor, mire a ver si nos ayuda un poquito. Pero ellos no creyeron que él iba a decir simplemente enmudece y con ese enmudece iba a cambiar todo. Eso es lo impresionante, que Jesús con una palabra puede cambiar nuestra realidad. Jesús en un instante puede cambiar nuestra realidad si se lo suplicamos. Si le decimos como los apóstoles, Señor, es que ya no tenemos armas. Señor, ya no podemos nada. Así como Pedro, cuando miró a Jesús y caminaba sobre el agua, apenas dejó de mirar a Jesús, se hundía. Pero Pedro dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pensemos reflexionemos un momentico. Nosotros estamos dispuestos a dejar dormir a Jesús. Jesús tal vez está durmiendo en este momento, en el mundo, en nuestra vida. Estamos dispuestos a dejarlo dormir y a estar confiados porque sabemos que aunque Él vaya dormido, Él va con nosotros. Tenemos nosotros esa confianza tan grande como la de Jesús que decía, nadie puede arrancar nada de la mano de mi Padre, y por eso cuando murió dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, estaba en las manos del Padre. Y por eso nos preguntamos ahora, ¿estamos dispuestos a dejar dormir a Jesús? Porque estamos dispuestos a creer que no importa el cómo está Jesús, sino que está. No me importa cómo está en mi vida, en el sentido de que si en algunos momentos está dormido, en algunos momentos está muy despierto, en algunos momentos está haciendo milagros, en otro momento está quizá acompañándome en la prueba. Lo importante es que Él está, que Él permanece. Porque el Señor permanece a nuestro lado. El tercer punto que los invito a meditar en esta ocasión: Maestro, no te importa que perezcamos. Y esta palabra me gusta mucho porque es una palabra muy humana. Es la palabra de los discípulos. Simplemente le echan en cara al Señor. Él fue el que hizo que fueran a la otra orilla y Él está dormido. Y ellos, con esta presión, tratando de sacar el agua, tratando de ver cómo hacían para sortear las dificultades, para que no zozobraran, y el Señor dormido. Y ellos le dicen, Maestro, es que no te importa que perezcamos. Lo hacen de un modo muy humano. En este momento le llaman Maestro, ya después quedan impresionados y dicen, ¿y quién es este? Se dan cuenta de que es alguien más grande que un simple maestro. Pero quiero centrarme en eso, en ese hecho de que ellos le dicen, Maestro, no te importa que perezcamos. O sea, no se te da nada que yo me muera, no se te da nada todo lo que está pasando. Señor, no se te da nada todo lo que está ocurriendo. No se te da nada, no te importa. A veces nos toca también, cuando no tenemos
toda la ternura y delicadeza para acercarnos al Señor en un plano, digamos, de verdad y humillación de criatura. A veces, así sea, de tú a tú podemos hablarle. El Señor es así, Él se deja hablar. Y ellos le dicen, Maestro, es que no te importa que perezcamos. A veces nosotros podemos pedirle cuentas al Señor, sabemos que Él es el Señor y nosotros somos solo siervos, pero también el Señor deja que a veces saquemos del corazón esa presión, esas cosas que tenemos reprimidas, diciéndole, Maestro, es que no te importa que perezcamos. Por eso, en este momento nosotros podemos hacer eso y hagámoslo. Sin miedo, sin titubeos, digámosle al Señor, no te importa que perezcamos, es que no te importa, Señor. Y echémosle en cara al Señor las cosas buenas, las promesas que Él ha hecho, como hizo Moisés y leímos hace poco, diciéndole al Señor, no, Señor, pero ¿cómo vas a acabar con tu pueblo si tú lo sacaste de Egipto? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a decir, lo sacó de Egipto, pero a matarlos en el desierto. Y Moisés habló así con el Señor y el Señor le hizo caso. Si nosotros oramos al Señor de verdad y nos humillamos, como sucedió con el pueblo de Nínive, el Señor va a hacer caso. El Señor siempre nos escucha, solo que tenemos que hablarle de verdad, con sinceridad y con humillación, con humildad. Así lo hizo el pueblo de Nínive y su realidad cambió. Nosotros podemos hacer lo mismo. El Señor sabrá cómo nos va a sacar de esta tempestad, porque Él es el Señor de los vientos y es el Señor del mar. La siguiente reflexión que quisiera resaltar es esa que dice, calla tú, sosiégate. Calla tú, sosiégate. En otra traducción dice, enmudece. Y dice, y sobrevino una gran bonanza, o sobrevino una gran calma, y todo se quedó en calma. O sea que eso fue un cambio así de radical como fue el comienzo de la tempestad, fue su final. El Señor dijo, enmudece, y la tempestad enmudeció. Qué grande es el poder de Jesús. Calla tú, enmudece. Así como el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, el Señor manda sobre las aguas también. Jesús manda sobre las aguas. Jesús poco antes, en otros evangelios poco antes, había acompañado a los apóstoles y habían pescado de un modo milagroso y habían quedado también sobrecogidos, sorprendidos. Pedro se le había tirado a los pies. Y ahora también sobre el agua, así como cuando estuvo caminando sobre el agua. Jesús hacía muchos milagros sobre el agua. Le encantaba el lago, le encantaba el agua. Y Él le dijo al mar, enmudece. Y el mar enseguida se quedó callado. Jesús personifica ese mar al decirle, enmudece, calla. Jesús le habla, como cuando Dios creó también, que dijo, hágase la luz, háganse los animales, etcétera, etcétera. El Señor tiene ese poder tan grande. Por eso es que los apóstoles quedan sorprendidos, porque el hombre que habló tiene el poder de Dios. Ellos se dieron cuenta en ese momento que estaban junto a alguien muy grande y muy poderoso. Y empezaron a confiar más en Jesús. Aunque Él les dice esa frase que recalcó tanto el Papa, es que todavía no tenéis fe. Es que todavía no tenéis fe. Es que todavía no tenéis fe. Pensemos en dos mares. Pensemos en el mar que nos rodea. Este mar de las noticias, este mar de la locura, del estar mirando todo el tiempo que cuántas personas más caen víctimas y qué va a pasar con la economía y lo que está sucediendo en todo el mundo, esta varaunda de cosas, esto que nos enloquece, que a veces nos estresa, todo lo que está sucediendo, que están cerrando las iglesias, que ya no sé, que no podemos tener ceremonias de Semana Santa, digamos, públicas, y mil cosas. Ese mar que se revuelca. Pensemos en ese mar y pensemos también
en el mar que somos nosotros, que tenemos dentro. Ese mar que es ya esa revolución, esa sobrerevolución interior que tenemos. Esa tal vez obsesión, depresión en algunos casos, ansiedad en estas circunstancias. Bien sea por el encierro, bien sea porque no podemos ver los seres queridos, por todo, porque teníamos planes y se frustraron, porque no sabemos cuándo va a parar esto, porque nos preocupa la situación alarmante del país. Y en estos momentos el Señor nos dice, calla, enmudece, calla, enmudece. ¿Y cómo quiero tomar yo ese calla, enmudece? Con lo que vamos a hacer ahora, que es arrodíllate a orar, calla, enmudece, silénciate, aprovecha esta ocasión para silenciarte, para encontrarte con Jesús en intimidad, con Dios, para bajar esos ánimos, bajar ese activismo, bajar esa vida que no te deja pensar y elevarte hacia Dios. Y para así como hizo el mar, que se humilló ante el Señor, porque las olas enseguida amainaron, se calmaron, así nosotros caer rostro en tierra y creer y confesar al Señor. Calla, enmudece. Calla, enmudece. Pongámonos pues en la presencia del Señor para empezar nuestra oración. Bueno, Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos has regalado para compartir con nuestros hermanos, con el prójimo, Señor, a través de tu palabra. Nos ponemos en este momento en intimidad contigo, Señor. Te damos gracias por esta palabra que nos regalaste hoy, Señor. Y te entregamos todos esos miedos que hoy tenemos con nosotros, Señor bendito. Te entregamos todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones, Señor. Te entregamos a ti, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros allegados cercanos, Señor, para que tú, así como con los discípulos en esa barca, Señor, nos acompañes. Aunque muchas veces sentimos, Señor, que no estás con nosotros, Señor, sabemos que tú estás ahí presente, Señor, y te pedimos perdón porque muchas veces desconfiamos de tu presencia, Señor, porque muchas veces desconfiamos de que tú estás ahí presente, Señor, en cada actuar, en cada día, en cada momento, en cada segundo, en cada circunstancia de nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tu presencia, Señor, no más que para alabarte, Señor, glorificarte y darte gracias por todo lo que nos da, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, la vida del mundo entero en esta noche, en este momento. Ponemos esta gran tribulación que está padeciendo el mundo, Señor. Sabemos que el mundo está en tus manos, que todos nosotros estamos en tus manos, Señor. Tuyo somos, Señor. Somos tu pueblo, y a pesar de que muchas veces somos un pueblo de dura cerviz, queremos, Señor, volver a ti. Te pedimos, Señor, que retornemos a ti, que esto sea un momento para regresar a ti, Señor, para devolvernos y darnos cuenta de que todas esas comodidades y todas esas seguridades que teníamos no eran tan firmes como lo confesábamos, para saber que tú eres el único necesario, Señor. En medio de esta contingencia, estas cosas que suceden a nuestro alrededor, descubrir que tú eres el único necesario, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos decir con Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Te suplicamos, Señor, Jesús, Padre Santo, Espíritu Santo, que nos concedas de verdad un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de cuaresma. Todavía estamos en la cuaresma, no en la cuarentena, sino en la cuaresma.
Estamos en este periodo en el que queremos ponernos de rodillas y reconocer nuestras faltas delante del Señor, descubrir su presencia y volver a Él, como lo dijo San Juan Bautista, enderezar lo que está torcido. Miremos qué cosas de nuestra vida están torcidas, que al salir de este encierro, al salir de esta cueva, nosotros salgamos reconfortados y diferentes. Que esta sea una cueva de oración como la de San Jerónimo, como la de María Magdalena, que se encerraban a orar al Señor. Le pedimos al Señor que de verdad tenga piedad y misericordia de nosotros y que acepte ese homenaje que le hacemos de nuestra vida, que nosotros nos agachemos delante del Señor como el mar que enmudeció. Que no seamos como los discípulos que siguieron nada más recriminándole al Señor, no. Ellos quedaron sorprendidos, que ellos también deberían de haberse sometido ante el Señor y humillado ante Él, solo quedaron sorprendidos. No, vamos a ponernos de rodillas delante del Señor, suplicándole que tenga piedad y misericordia de nosotros. Porque si el Señor, dice el Salmo, en la sentencia tendrá razón, en el juicio resultarás inocente. Nadie puede ponerse a recriminarle al Señor y a decirle que es muy santo y por qué está sucediendo esto. No, más bien de verdad, Señor, aquí estamos orando ante ti con humildad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo aquellas cosas que fallan en nuestra vida. Cada uno haga un recorrido. Esta oración es solo el inicio para que cada uno se quede en oración, meditando en esto que hemos dicho el día de hoy y así aplicándolo a su vida. Bendito sea, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de En Jesús, vos confío. dulce corazón de Sé María, la salvación del alma mía. en el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.